Hoy la directora de la OPS, la doctora Carissa Etienne, les informará sobre la situación actual de la pandemia en la región y en particular sobre el testeo. La acompañan Jarbas Barbosa, el subdirector de la OPS, Ciro Ugarte, el director del Departamento de Emergencias en Salud, Marcos Espinal, director del Departamento de Enfermedades Transmisibles, y Silvana Aldighieri, director adjunto del Departamento de Emergencias de la OPS y gerente de incidentes para COVID-19. Ahora quisiera entonces invitar a la doctora Etienne a dar sus palabras. Doctora Etienne. Thank you and good morning, Muchas everyone. gracias y buenos días a todos. Permítanme agradecerles por estar con nosotros esta mañana. Según estimaciones al 20 de abril, hemos visto 893.120 casos confirmados del COVID-19 y unas 42.686 personas que han perdido la vida en la región. La pandemia continúa teniendo un impacto en la región y es vital que todos los países adopten activamente todas las medidas preventivas al mismo tiempo que se preparan para más casos, hospitalizaciones e inclusive muertes. Sinceramente esperamos que las medidas que se han implementado en muchos de los Estados Unidos hasta la fecha sean suficientes para aplanar la curva significativamente. Cada muerte de COVID-19 representa una vida truncada, una familia en duelo y un potencial desperdiciado para los pueblos de las Américas. Hoy le expreso mi solidaridad a todas las familias afectadas por pérdidas en estos momentos de crisis. Estamos con ustedes y estamos trabajando noche y día para contener la pandemia en honor de sus seres queridos. Estamos luchando contra un enemigo invisible, no solo porque no se puede ver el virus a simple vista, sino porque no tenemos una imagen clara de la forma en que el COVID-19 afecta a nuestras sociedades. Esto debe cambiar. Necesitamos un panorama más claro de cómo está circulando el virus y cuántas personas están infectadas a fin de orientar nuestras acciones. Es importante acelerar y ampliar las pruebas para poder rastrear la propagación del COVID-19 en las Américas. La ampliación y descentralización de las pruebas nos ayudará a monitorear mejor las tendencias de la pandemia dentro de cada país. También ayudará a los países y gobiernos a introducir, reforzar o adoptar medidas de salud pública como el distanciamiento social. La ampliación de las pruebas también le permitirá a las autoridades locales la implementación y el fortalecimiento del rastreo de contactos para aislar rápidamente los casos sospechosos y romper la cadena de transmisión de las comunidades. No nos sorprende que los países como Corea o Alemania, que tuvieron un éxito increíble limitando el impacto del COVID-19, hayan implementado en su respuesta las pruebas y el rastreo de contactos de manera generalizada y temprana. Yo le exhorto a los países de la región a seguir su ejemplo y ampliar la capacidad de pruebas existentes, ya que cuando se combina con otras medidas básicas de salud pública, las pruebas pueden ser una herramienta poderosa para manejar la pandemia y salvar vidas. Antes de que se declarara la pandemia, muchos países en nuestra región estaban preparados para analizar y detectar los casos del COVID-19. Para finales de febrero, la OPS había distribuido los reactivos requeridos para las pruebas de PCR y ofreció capacitación para el uso apropiado de esto a más de 30 Estados miembros. Las pruebas de PCR siguen siendo la regla de oro para poder diagnosticar y aislar los casos. Estas pruebas de PCR son asequibles y altamente precisas cuando se realizan en manos del personal bien capacitado en los laboratorios de salud pública. La OPS continúa enviando el material crítico para mantener esta capacidad de detección básica dentro de la red de laboratorios de la salud pública de la región. Pero a medida que aumenta el número de casos, los países se les ha hecho muy cuesta arriba seguir adelante y estamos más que conscientes que el aumento en la capacidad de pruebas del COVID-19 es un desafío para muchos de los países en nuestra región
que limita las medidas de salud pública efectivas, así como el acceso oportuno a la salud. Esto se debe parcialmente a la capacidad dispareja de los sistemas sanitarios de manejar un gran volumen de pruebas. En un momento de crisis, muchos de nuestros sistemas de salud requieren un apoyo importante para poder manejar el altísimo número de casos sospechosos en sus respectivas zonas. Otro desafío es que los fabricantes no están proporcionando suficientes pruebas a la velocidad necesaria. Aún las compañías sofisticadas de nuestra región se han visto obligadas a aumentar exponencialmente su cadena de suministro, la capacidad de producción y la distribución en cuestión de un par de meses. Ese nivel de aumento es sin precedentes. Sin embargo, vemos algunas señales alentadoras de que el mercado comienza a equipararse. Pero es igualmente importante asegurarnos de que las pruebas que comienzan a aparecer sean confiables y eficaces. En estos momentos tan desafiantes, ¿qué le recomendamos nosotros aquí en la OPS a nuestros países? Primero, ampliar su capacidad de laboratorio. Le recomendamos a los países a que amplíen su capacidad de prueba del COVID-19 utilizando toda la capacidad de los laboratorios públicos y privados disponibles a nivel nacional. Segundo, dar prioridad según la disponibilidad. Cuando existen limitaciones, debemos dar prioridad a los pacientes con síntomas y después a los que podrían estar infectados. Tercero, garantizar acceso a todos. Las pruebas deben ser gratis para los pacientes. Los precios altos crean una barrera entre el paciente y los tratamientos que necesitan desesperadamente. Debemos ampliar el acceso para que todos los que necesiten la prueba se la puedan hacer. La OPS continuará trabajando con los Estados miembros para que estas recomendaciones se conviertan en una realidad, aprovechando los 118 años de alianzas que tenemos en la región. Hasta la fecha, la OPS ha proporcionado más de 500,000 pruebas de PCR a 34 países y territorios. Y hemos trabajado con otros países para rastrear y apoyar su capacidad. Esta semana estamos por despachar otro 1,5 millones de pruebas de PCR a toda la región, seguido de otras 3 millones la semana entrante, para fortalecer la red de laboratorios de vigilancia en nuestros Estados miembros. Para ayudar con la escasez del mercado, estamos trabajando con los principales fabricantes para poder ofrecer estas pruebas a través del Fondo Estratégico de la OPS. Ya 12 países están utilizando este mecanismo para comprar pruebas comerciales en base a PCR de buena calidad. Y mientras negociamos otras opciones, estamos considerando pruebas que operan en plataformas tanto abiertas como las llamadas cerradas para maximizar la capacidad de análisis de cada país. Pero no todas las pruebas son iguales y queremos asegurarnos que todos los países obtengan productos confiables. La OPS está dando la orientación para ayudar a las autoridades nacionales de regulación y los ministros de salud a tomar decisiones acertadas. Quisiéramos pedirle a los fabricantes que trabajen estrechamente con nosotros para que podamos asegurarnos de obtener un acceso equitativo a las nuevas pruebas de calidad que van llegando al mercado, para que todos nuestros países puedan beneficiarse de las innovaciones. El panorama cambia rápidamente y la OPS continuará evaluando rápidamente las pruebas nuevas a medida que se encuentren disponibles. Las plataformas y equipos de expertos están a disposición de todos los Estados miembros como un recurso que les ayudará a orientar y apoyarlos. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión informativa. Vamos a comenzar ahora con las preguntas que recibimos por correo electrónico y luego pasaremos a las preguntas del chat. Así que no duden en escribirlas allí en español o en inglés y también escríbanos por favor su nombre y el medio de comunicación en el que trabajan. Recuerden que tenemos interpretación simultánea. Hay un botón debajo en el menú en donde pueden optar por la interpretación en inglés o en español. La primera pregunta nos llega en inglés y es de Gabriela Sotomayor del diario Reforma de México. Diario Forma from Mexico.
Ella pide un comentario sobre varios ataques contra el personal de salud en México. Dice que la gente, lejos de alentar a los trabajadores de salud, temen agarrar el coronavirus que tengan en transportes públicos o inclusive en sus casas. ¿Pueden comentar sobre esto, doctora Etienne? Gracias, Sebastián. Yo deseo felicitar a los trabajadores de salud en el mundo entero. Sin duda, son héroes de esta lucha contra el COVID-19 y su servicio es con gran dedicación y compromiso en el frente de batalla, luchando día a diario. Muchos de ellos han hecho el sacrificio final de su propia vida. Merecen nuestro apoyo y lealtad. Quiero agradecer a todos los que en el mundo entero han mostrado su agradecimiento por los trabajadores de salud y le ruego a todos nuestros gobiernos y administradores de los servicios de salud que se aseguren de que nuestros trabajadores de salud tengan el equipo de protección personal necesario que necesiten, facilitándoles la posibilidad de hacer más fácil su trabajo. Muchas gracias. Gracias, doctora Etienne. Tenemos ahora varias preguntas que nos llegaron también por correo electrónico referidas a las pruebas. Vienen de Valeria Heredia del diario El Comercio de Ecuador, de Ana Lucía Ola de Prensa Libre de Guatemala y también de Elga Velasco de la Red Unitel de Bolivia. Las preguntas dicen, ¿qué tan confiables son las pruebas rápidas para detectar el coronavirus que se ofrecen en la región? ¿Cuál es su sensibilidad? ¿Son fiables? ¿Y cuál es la recomendación de la OPS? Doctor Aldieri. Gracias por la pregunta. Es un asunto clave de la respuesta regional en este momento. Existen dos tipos de pruebas. Pruebas moleculares de tipo PCR y pruebas que detectan anticuerpos. Cuanto a las pruebas moleculares de tipo PCR, detectan una parte del genoma del virus gracias a una sonda. Son las pruebas de referencia para decir si el paciente tiene la enfermedad aguda y necesita aislamiento y tratamiento. Son pruebas que tienen 100% de especificidad, quiere decir no hay falsos positivos. Tienen una sensibilidad entre 95% y 100%. Son el estándar de oro y se usan en los laboratorios de salud pública en este momento. Segundo tipo de prueba son las pruebas que detectan los anticuerpos, pruebas de serología en la sangre. Detectan si la persona ha tenido contacto con el virus y tiene inmunidad. Esos anticuerpos aparecen después de la fase inicial de la infección, por lo tanto, después de 7 a 8 días, por lo tanto, no son pruebas indicadas para decidir del aislamiento del paciente y de su tratamiento. Son pruebas menos específicas y no se pueden comparar con la PCR en este momento. PCR, otra vez, repito, es el estándar de oro. Son de menos sensibilidad. Se está explorando en este momento el uso de esas pruebas de anticuerpos para caracterizar la proporción de personas que se han infectado en una población. Quiere decir tener un panorama, una idea de la inmunidad comunitaria. Esas pruebas de anticuerpos tienen una calidad de las que están en el mercado en este momento muy variable. Entonces, es donde tenemos que hacer hincapié sobre el rol de las agencias nacionales de regulaciones de insumos médicos para autorizar, validar y utilizar su uso en un contexto bien definido. Gracias.
Gracias, doctor, por el detalle de la respuesta sobre las pruebas. La siguiente pregunta también en inglés nos llega de Jim Wines. Dean Wines from the Miami. Pregunta. Last week, Jamaica La semana pasada, Jamaica reconoció que habían mantenido abierto un centro de llamadas. El lunes, Haití permitió que algunos trabajadores volvieran a su trabajo sin hacer ninguna disposición para el transporte. ¿Pueden hablar de los riesgos que corren estas situaciones y si los gobiernos deberían estar aflojando las medidas de cuarentena? Doctor Barbosa. Gracias por su pregunta. Tenemos muchas situaciones diferentes en la región. La dinámica de transmisión no es similar. En la región tenemos diferentes niveles de transmisión comunitaria, pero como recomendación general, debemos ser muy cuidadosos en los países cuando están levantando las medidas de distanciamiento social. Deben monitorear muy de cerca el nivel de transmisión y si está controlada la transmisión y si adoptaron todas las medidas necesarias para evitar nuevos brotes y si los hospitales las camas de los hospitales y las camas de los cuidados intensivos están disponibles y si necesitan algún tipo de tratamiento. Todo esto debe ser analizado con mucho cuidado para continuar adaptando las medidas de distanciamiento social a cada realidad nacional. Pero tenemos muy pruebas hoy en día de que cuando no se mantienen estas medidas, se puede encontrar una ampliación importante de la transmisión comunitaria en los hospitales y no hay suficientes camas ni hospitalarias ni de cuidados intensivos para atender a la población. Es importante analizar la situación nacional y adoptar las medidas necesarias según estas. Gracias. Bien, gracias, doctor Barbosa. La siguiente pregunta viene de Carlos Quiroga de Sputnik Bolivia. Pregunta, Bolivia, Paraguay y Venezuela, cuyas economías y sistemas de salud no son los más fuertes, registran relativamente pocos casos de COVID-19. ¿A qué se debe esto, aparte de a una aparente escasa cantidad de test de detección del nuevo coronavirus? Doctor Espinal. Muchas gracias por la pregunta. Está claro que no solamente es un problema de acceso a pruebas diagnósticas, sabemos que hay una escasez, la OPS trabaja continuamente con suplidores y con los países para tratar de resolver esta situación. Sin embargo, como dice la pregunta, son economías débiles, pero todas las economías están sufriendo hoy, no solamente las de Latinoamérica. El Fondo Monetario Internacional predice que la economía en Latinoamérica va a caer un 5% comparado al 3% mundial. Y bueno, hay varias causas ya establecidas, la caída de los precios de las materias primas como el petróleo, el problema de la interrupción de la cadena de producción global. Tenemos industria en nuestros países. Lo importante es que nuestros países adopten las medidas y aceleren el acceso a pruebas diagnósticas, porque eso es lo que nos va a dar una magnitud clara del problema de la epidemia, acompañado de las demás medidas. Algunos países tienen más casos que otros y conocemos las debilidades de nuestros sistemas de salud, pero es bueno aclarar que nuestros países están trabajando con la OPS y con nuestra directora para tratar de resolver todos estos problemas en la medida de las posibilidades, porque son muchas economías de renta media y otras de renta baja. Hay otras teorías también, como lo del clima, lo de la vacuna BCG, pero todo esto está en investigación y más adelante sabremos cuál es el real impacto de todas estas medidas. Pero lo importante es acelerar la implementación de dichas medidas no solamente en estos 3 países, pero en los demás países de la región. Muchas gracias. Bien, gracias, doctor Espinal. La siguiente pregunta viene de Jacqueline Charles del Miami Herald, en inglés también. Dice,
While countries Si continue bien to keep their mientras los países mantienen cerradas sus fronteras, inclusive nacionales, durante la pandemia, vemos que Estados Unidos está deportando individuos a Haití, Jamaica y otros países de la región. ¿Qué riesgo presenta esto cuando vemos, como en el caso de Guatemala, que muchos de estos deportados más adelante tienen pruebas positivas de COVID-19? ¿Pueden los sistemas de salud regional correr este riesgo? Doctor Ciro Ugarte. Muchas gracias, Sebastián. Esa es una pregunta muy importante. Quisiera mencionar que el movimiento de personas, sea por razones de deportación o por migración, de lugares donde hay transmisión comunitaria a lugares donde no hay transmisión comunitaria, o inclusive en aspectos de diagnóstico o de presencia del COVID, es un tema que hay que tomarlo con cautela. Existen dos mecanismos principales para poder reducir el riesgo. En primer lugar, hacer, por supuesto, los exámenes de las personas sintomáticas, y eso requiere la presencia de las pruebas y los exámenes que se tienen que hacer. El otro aspecto es tomar las medidas de distanciamiento social, incluyendo la cuarentena de las personas que llegan de lugares donde hay transmisión comunitaria, en la misma manera como se haría con los contactos de personas que están confirmadas por COVID o con contacto con personas que hayan tenido sintomatología. De tal manera que el riesgo en sí tiene que ser manejado en esa perspectiva. Estamos viendo que hay no solo deportaciones, también hay migración importante entre varios países, Guatemala y todos los países que han mencionado, y ese es un aspecto de coordinación interinstitucional entre la OPS, la OIM y el ACNUR, y por supuesto con cada uno de los países que están enfrentando esta situación. Gracias. Bien, gracias, doctor Ugarte. Siguientes preguntas. Viene de Santiago Gutiérrez de Latin Trade y similar también pregunta Grecia Ortiz de La Hora de Guatemala. Preguntan, ¿cuándo serían los picos de la pandemia en las principales zonas de la región? Y Grecia pregunta específicamente en qué fecha se espera para Centroamérica que llegue el pico, los retos que implicaría para los países que tienen una gran cantidad de personas en situación de pobreza. Doctor Aldillieri. Sí, gracias por esa pregunta. No se puede generalizar entre los países de la región, tampoco dentro de las subregiones, América del Norte, América Central, América del Sur y el Caribe. Observamos en este momento un mosaico de varios escenarios. Algunos países reportan, caracterizan una transmisión comunitaria. Algunos países reportan conglomerados y algunos países reportan todavía casos esporádicos. Quisiera mencionar que todos los países y territorios de la región han reportado casos confirmados en este momento. Y muy pocos no han reportado fallecidos el día de hoy. Decir si algunos países han llegado al pico de su brote, de su curva, es un asunto complejo porque combina varios criterios. Voy a mencionar 3, pero hay más. Primero, el momento donde múltiples importaciones se detectaron. Segundo, el momento, el enfoque y la aplicación de las medidas de salud pública y son combinación entre ellas. Cuando menciono las medidas de salud pública, limitación de los viajes internos, viajes internacionales también, cierre de escuela, cancelación de eventos masivos y órdenes de confinamiento, de quedarse en casa. Y el tercer criterio, uno de los más importantes, es la dinámica de los brotes puede ser muy diferente dentro del mismo país, dependiendo del tamaño del país, en aspectos de geografía y también en aspectos de población y también
en aspectos de comportamiento de grupos humanos, comportamientos comunitarios que pueden ser muy diferentes de una comunidad para otra. En conclusión, yo diría que la situación es muy variable y muchos países van a necesitar un periodo más importante de implementación de las medidas mencionadas de salud pública para evaluar su impacto, sus tendencias y determinar si han llegado o no a un plató. Gracias. Gracias, doctora Ligieri. La próxima pregunta nos llega de Our Darío next Brooks. question is from Darío Brooks. Pregunta, ¿la OPS ha detectado algún aumento en la circulación de medicamentos ilícitos a raíz de la pandemia de COVID-19? ¿Qué recomendaciones pueden dar a la población para evitar los medicamentos del mercado negro? Doctor Barbosa. Gracias por la pregunta. Las autoridades reguladoras tienen acceso rápido de la población a los medicamentos, a vacunas, mejorando la calidad de estos medios que son tan importantes para nosotros, la OPS, ya tuvimos 2 reuniones virtuales com todas as autoridades regulatórias da região, exatamente para compartilhar orientações, compartilhar informações e alertamos desde o princípio que é importante no mundo denúncias de vendas, principalmente utilizando vendas por internet, de fazer vendas de equipos de proteção personal sem qualidade, de provas de diagnóstico sem qualidade e aço de medicamentos. Alguns medicamentos, como se chama de miraculos, de medicamentos que não têm nenhuma prova, que não têm registro, que não têm licença em nenhuma autoridade regulatória, pero que se oferece por la internet. É muito importante que todas as pessoas solo utilizem medicamentos quando há uma prescrição de um médico e seguro que todos que estão interessados em adquirir, os hospitais, as clínicas, os países, adquirir produtos, que esses produtos tenham efetivamente um registro em la autoridade regulatória para que tenha certificado sobre a qualidade desse produto. Gracias. Gracias, doctor Barbosa. La siguiente pregunta viene de Ernesto Londonio del New York Times, en inglés. I'd like to know if Me gustaría PAHO saber si la OPS ha monitoreado la propagación del virus en las prisiones. Si alguien podría hablar del desafío que esto presenta en los países de la región y si hay algunas recomendaciones de políticas específicas que le instan a los gobiernos a considerar, doctor Espinal. Muchas gracias por su pregunta. La OMS ha emitido recomendaciones acerca de las prisiones y el manejo del COVID-19. Y sabemos que en América Latina y el Caribe, las autoridades nacionales, porque tenemos que recordar que el sistema carcelario lo manejan el Ministerio de Justicia, y sabemos que las autoridades nacionales han hablado de acciones de control de la posibilidad de brotes o una expansión masiva del COVID-19 en las prisiones. Sabemos que las prisiones están hacinadas y hay 4 áreas clave que los países deben considerar de manera acelerada. 1, comunicación a los prisioneros, y a las personas que trabajan en el sistema carcelario. 2, trabajar con las autoridades sanitarias, con el Ministerio de Salud para asegurarse de que tengan recomendaciones sobre la higiene, la educación, la desinfección y que éstas se pongan en práctica. 3, también es importante reducir el sobrehacinamiento en los sistemas carcelarios
como quizá liberar a algunos prisioneros que no hayan cometido delitos demasiado serios, que hayan sido quizá delitos un poco menores, que sean liberados antes, y también en los que están en juicio previo a que estén en sus casos previo al juicio, que sean quizá liberados o colocados en otros centros, o personas que tengan condiciones de salud, por ejemplo, que podrían ser liberados de manera temprana, así como el uso de los medios electrónicos. Estas son las medidas que tendrían que ser implementadas. Y por último, la comunicación dentro de la prisión. El distanciamiento social también puede maximizarse si tratamos de hacer algo por reducir los problemas en los centros y lograr el aislamiento. La OPS controla todo esto en los países y los países están efectivamente monitoreando el COVID-19 en varios grupos, no solamente el carcelario, por ejemplo, en los residentes de ancianos, las residencias de ancianos, los centros de atención infantil, porque hay varios grupos que podrían correr riesgos y las prisiones no son los únicos. Muchas gracias. Gracias, doctor. La siguiente pregunta nos llega de Michael Stott del Financial Times. En inglés pregunta, what is your view on ¿Qué piensan ustedes sobre la confiabilidad de las estadísticas publicadas acerca de la infección y las tasas de muerte por coronavirus en Latinoamérica? ¿Podemos confiar en esas cifras, doctor Barbosa? Muchas gracias por su pregunta. Es una pregunta que debemos revisar. ¿Cuáles son y cómo son los sistemas de vigilancia sobre el COVID-19? Me parece que es importante reconocer que hay países que tienen un espectro amplísimo, pero hay muchos casos que no se están detectando en ningún país del mundo porque son casos muy leves o no presentan síntomas y no buscan atención médica y por lo tanto no se les hace pruebas. Segundo, el número de casos depende de la capacidad que tenga cada país de hacer las pruebas para todos los casos sospechosos o todas las personas que requieran las pruebas. Así que no es solamente América Latina, sino en Europa, en Norteamérica. Es importante reconocer que ha habido muchas dificultades para realmente reconocer el número de casos, pero la vigilancia es muy importante. Hay sistemas de vigilancia que están monitoreando el número de casos y es importante también monitorear el número de muertes, la tasa de ocupación de las camas hospitalarias, de las camas de cuidados intensivos, de los ventiladores, de los respiradores. O sea, es importante tratar de controlar la verdadera situación en cada país, pero es difícil. Y es importante, por último, decir que realmente no tenemos una situación similar en todos los países de América Latina. La transmisión comenzó en diferentes periodos y a veces las diferencias de números y de las tasas de incidencia que estamos viendo en muchos países reflejan las diferencias en la fecha en que comenzó realmente la propagación comunitaria. Pero todos los países están enviando su información a la Organización Panamericana de la Salud acerca del número de casos, el número de muertes, y son confiables y tan confiables como lo son muchas otras regiones de Europa o de América del Norte u otras regiones del mundo. Muchas gracias. La siguiente pregunta viene del chat y es de Dylan de Jong del Loop Caribbean News en Trinidad y Tobago. Está interesado en saber what is Pajos budget. Quiere saber cuál es el presupuesto de la OPS en esta lucha contra el coronavirus. Quiere saber específicamente cómo es para el Caribe y cuáles son algunas de las tendencias del virus en el Caribe y cómo se comparan con otras regiones de la OPS y con el mundo. Doctor Ugarte. Muchas gracias. Thank you so much.
Es una pregunta importante. La OPS tiene un presupuesto general de respuesta al coronavirus para los próximos 6 meses de aproximadamente 96 millones, del cual hemos recibido cerca de 16,8 millones y el monto que tenemos para el Caribe es de 30,5 millones. De la solicitud que pedimos para el Caribe, recibimos como una décima cantidad que ha sido distribuida y enviada a las oficinas, las representaciones de los países en los Estados miembros. En cuanto a la cuestión del virus en sí, yo quisiera darle la palabra a mi colega Silvana Alighieri. No sé si Silván pudiera darnos una respuesta a esa pregunta. Silván. La pregunta sobre el virus es, what are some of the trends of the virus noticed ¿Cuáles son algunas de las tendencias del virus en el Caribe y su comparación con otros países de la región y globalmente? Doctora Alighieri. Muchas gracias. Los países del Caribe implementaron muy tempranamente las medidas de protección, como por ejemplo cerrando los espacios. Y lo que hemos observado es que las tendencias aumentan menos que en otras partes del continente en este momento. Además, lo que hemos observado en el Caribe es que muchos de los países están fortaleciendo sus laboratorios y el trabajo de vigilancia en los laboratorios. Actualmente hay una red de laboratorios muy fuerte en el Caribe angloparlante, incluso en el Caribe oriental, y muchos países actualmente tienen la capacidad de las pruebas de PCR para fortalecer su sistema de vigilancia. Así que es un aspecto muy importante de la vigilancia en el Caribe. Muchas gracias. Muchas gracias. La siguiente pregunta viene de Alejandra Berezovsky, de La Voz del Interior de Córdoba, Argentina. Pregunta, ¿qué recomendación tienen para los países que entraron en cuarentena en etapa temprana, sin la cantidad de casos y muertes que se registran en países como España, Italia o Estados Unidos, y ahora quieren salir de la cuarentena? Doctor Barbosa, ¿puede tomar esta pregunta? Sí, gracias. Es muy importante, primero, que os países adotem as medidas de distanciamento social quando, muito temprano, pero quando estão detectando que há uma transmissão comunitária disseminada que está ocorrendo. Depois que se tenha uma informação confiável sobre o controle da transmissão da COVID-19, é que se pode falar sobre uma saída da quarentena ou de uma planificação para uma transição. Eu creio que isso é muito importante porque, como não temos uma vacuna, a expectativa é que as pessoas que tenham contato com o vírus se estão como imunizando contra a COVID-19. Pero se é uma parte muito pequena da população com que efetivamente teve contato, se relaxa de uma maneira imediata, sem planificação, todas as medidas de distanciamento social, podemos ter uma nova oleada de transmissão, com novos casos, com novos brotes importantes a ocorrer, e de novo se pode ter a capacidade dos hospitais, das unidades de terapia intensiva, dos ventiladores completamente sobrepassada. Então, há que planificar bem, ter a segurança de que a transmissão está controlada e monitorear todo o processo, tomando passo a passo, com as atividades mais essenciais primeiro, espaçando de 14 dias, ao menos, cada uma das etapas e monitoreando, porque novas transmissões intensificadas podem ocorrer. Então, que seguro, o principal é monitorear bem e planificar para que a transição possa ser uma transição segura
para los países que ya no solamente estabilizaron la curva, pero que hicieron la curva disminuir y controlaron la transmisión. Gracias. Gracias, doctor. Siguiente pregunta viene de Christine Armario de AP y también similar pregunta Nicole Yapur de Bloomberg. Preguntan sobre Venezuela. ¿Tienen información sobre la cantidad de pruebas PCR que se han realizado en Venezuela hasta la fecha? ¿Cuántas pruebas ha donado la OPS a Venezuela? ¿Por qué consideran que el número de casos ha sido menor que en los países vecinos? ¿Se debe a la aplicación temprana de la cuarentena? Doctor Ugarte, ¿puede tomar esta pregunta? Sebastián. Sebastián, se fue mi audio. ¿Podrías repetir la pregunta, por favor? Ok. Le repito la pregunta. La pregunta es si la OPS tiene información sobre la cantidad de pruebas PCR que se han realizado en Venezuela hasta la fecha, cuántas pruebas ha donado la OPS a Venezuela y por qué consideran que el número de casos ha sido menor que en el de los países vecinos y si está vinculado con la cuarentena temprana. Bueno, claramente el número de pruebas que se han ejecutado en Venezuela están relacionadas con la disponibilidad de pruebas PCR, pero también Venezuela ha indicado que está haciendo pruebas rápidas. La información que tenemos respecto al uso de las pruebas es en comparación con la cantidad de pruebas que nosotros hemos enviado, que son aproximadamente 10.000 pruebas que hemos enviado a Venezuela. Y estamos enviando una cantidad adicional de pruebas. Respecto a la cantidad de personas que están siendo confirmadas por Venezuela, creo que en todos los países que han implementado medidas de distanciamiento social temprano, están mostrando una reducción del número de casos. Sin embargo, es muy difícil determinar si esas medidas están específicamente siendo las medidas por las cuales hay una reducción del número de casos dentro de Venezuela. Estamos viendo este tipo de tendencias en muchos otros países, de tal manera que tendríamos que analizar respecto a cuántas pruebas que se están realizando en las poblaciones de riesgo están, digamos, resultando positivas, y esa es la manera que podríamos identificar cuál es el riesgo que está teniendo en comparación con otros lugares. Quiero aprovechar esta pregunta respecto a la llegada y al movimiento de muchísimas personas, una cantidad importante de migrantes hacia Venezuela, provenientes de varios otros países. Esa cantidad es importante, se cuenta, varios reportes cuentan por miles. Sin embargo, quiero resaltar que hay millones de personas que todavía están afuera y están en situaciones que requieren una atención especial. Y este es un llamado a todos los países, en el sentido de que tenemos que priorizar las poblaciones que viven en condiciones de vulnerabilidad. Entre ellas están las poblaciones indígenas o poblaciones afrodescendientes, pero también los migrantes que están en los países. Gracias. Gracias, doctor. Ya estamos llegando a la hora, pero tenemos varias preguntas, así que seguramente nos extendamos unos minutos más. La siguiente pregunta viene de Ana Portela, de Bloomberg, El Financiero México, y similar preguntan colegas periodistas de BBC, Radiorama, periódico Sin Embargo, en México. Preguntan, ¿cuál es la evaluación sobre las medidas sanitarias del gobierno mexicano ante la pandemia y la evaluación que hace la OPS sobre el programa Centinela que el gobierno mexicano aplica ahora para vigilar los casos de contagio por coronavirus? Doctor Barbosa, ¿puede tomar esta pregunta? Sí, gracias. Mira, México, como los países de América Latina, están implementando las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, que son recomendaciones para aplicar las medidas de distanciamiento social de manera a reducir la velocidad de la transmisión, de preparar sus servicios de salud, preparar los hospitales. México está implementando uma medida para contratar 20.000 profissionais de saúde, de maneira a ter mais condições de atender a las pessoas.
E a utilização de sistemas de vigilância Sentinela se está haciendo em muitos países. Foi uma recomendação desde o princípio de utilizar a rede Sentinela de vigilância de casos de influenza e de casos de pneumonia que se vão aos hospitais como uma maneira de ter mais sensibilidade em la detecção de los casos de COVID-19. Assim que é importante utilizar essa mesma rede como uma maneira de ampliar o conhecimento de lo que está passando com o COVID-19. Gracias. Gracias, doctor. La próxima pregunta viene de Gisela Salmón de AP y también similar de Ismael López Ocampo de Reuters y están relacionadas con Nicaragua. Preguntan, ¿han entrado en contacto con las autoridades de Nicaragua? ¿Han notado algún cambio de actitud en la lucha contra la pandemia? Y también Ismael López Ocampo dice si... cómo se explica que Nicaragua tenga tan pocos positivos en comparación con otros países de Centroamérica y si Nicaragua ha informado la cantidad de pruebas de COVID-19 que ha realizado. Doctor Ugarte, ¿puede tomar esta pregunta? Gracias. Nicaragua está implementando las medidas que su gobierno ha decidido. La interacción de Nicaragua con la OPS se ha reducido, específicamente respecto a COVID. Sin embargo, estamos recibiendo la información sobre los casos confirmados y las pruebas que se realizan con PCR. No tenemos información sobre otras pruebas que se realicen y tenemos también alguna indicación de que las visitas a las comunitarias respecto a comunicación de riesgos y control de infecciones se están realizando masivamente en el país. Entonces, en esa medida, nosotros analizamos la situación de Nicaragua como una situación a evaluar respecto a esa interacción y al seguimiento a las recomendaciones de la organización, y podría indicar que el flujo de información a través de los canales del Reglamento Sanitario Internacional se están realizando como corresponde. Gracias. Gracias, doctor. Otra pregunta que nos llega ahora de Ana Lucía Ola, de Prensa Libre de Guatemala. Dice, se habla de personas que se han recuperado del contagio de COVID-19. ¿Cómo se sabe si realmente están libres del virus y qué secuelas deja en el organismo? Quizás, doctora Aldiguieri, puede tomar esta pregunta. Gracias por la pregunta. La primera parte de la pregunta, ¿cómo los pacientes se sabe si están libres del virus? Hay un procedimiento muy estricto después de la desaparición de los signos clínicos, cuando los pacientes no son más sintomáticos, de una toma de muestra por PCR, otra vez que es el estándar de oro, a 2 muestras negativas a 24 o 48 horas de distancia y el paciente se declara libre de la enfermedad, ha terminado la evolución clínica. Órganos más afectados por el virus, por supuesto, el pulmón. Favor tener en cuenta el sistema respiratorio bajo, más preciso que los pulmones, pero tomar en cuenta que pacientes críticos, pacientes en cuidados intensivos, pueden desarrollar muchas complicaciones, más que todo cuando están bajo respiración asistida, y todas las complicaciones existentes de pacientes graves se están agregando al cuadro clínico de esos pacientes. Gracias. Gracias, doctor. La última pregunta nos llega por hoy, porque ya hemos llegado al tiempo acordado, es de Guadalupe Fuentes de Sin embargo México y pregunta, COVID-19 ha evidenciado la difícil situación de los sistemas de salud de los gobiernos del mundo, especialmente en América Latina, dice. ¿Qué lecciones deben aprender los gobiernos después de esta pandemia? Doctora Etienne. Muchas gracias por esta pregunta. Quiero comenzar mi respuesta diciendo que la equidad
es uno de los valores fundamentales de la Organización Panamericana de la Salud. En el 2014, los Estados miembros promulgaron una resolución que pide acceso universal a la salud y cobertura universal de salud, que dentro de todo el contexto del fortalecimiento de los sistemas sanitarios es esencial que en respuesta a esta epidemia, nuestras acciones se basen en los principios de universalidad, solidaridad y equidad. Anoche, las Naciones Unidas promulgó una resolución unánimemente introducida por México para garantizar acceso mundial a las medicinas, vacunas y equipo médico en respuesta al COVID-19. El acceso a estos bienes de consumo no deben ser privilegios de algunos países o algunas comunidades. Nuestro objetivo colectivo debe ser asegurarnos de que el acceso a las pruebas, el tratamiento, las vacunas y otras tecnologías esté disponible para todos en base a sus necesidades. Y esto será de suprema importancia con respecto al acceso a las vacunas cuando ya tengamos uno disponible. Hay toda una gama de políticas existentes y mecanismos de financiamiento innovador para la inversión, el desarrollo y distribución de estas vacunas. Nosotros creemos que debe existir un mecanismo mundial para una distribución justa que reconoce el derecho a la salud y el acceso universal dentro de todo el contexto de las ODS 3. Esta es una oportunidad para que los ministerios de salud, los países, fortalezcan sus sistemas de salud, creen la resiliencia y se aseguren de que los sistemas de salud puedan ofrecer los servicios que necesitan nuestros pueblos sin ocasionarles un empobrecimiento. Esta es una oportunidad también de asegurarnos de que tengamos todo lo que tengamos disponible, todo lo que puedan aumentar los sistemas sanitarios para abordar pandemias y epidemias futuras. Efectivamente, dentro de todo el contexto de las ODS, debemos asegurarnos de que nuestros sistemas de salud estén listos para que no quede nadie atrás. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Etienne. Ahora sí, entonces hemos llegado al fin de la sesión de hoy. Pedimos disculpas porque nos quedaron varias preguntas afuera, pero pueden seguir en contacto con nosotros por correo electrónico y les contestaremos lo antes posible. También les vamos a mandar en breve la grabación de la sesión y las palabras de apertura. Así que gracias a todos por acompañarnos y hasta la próxima semana.